Queridos hermanos de Reducto, un verdadero placer llegarme nuevamente a ustedes. Les saludo con la gracia y la paz del Señor. Muchas gracias por la invitación para compartir la palabra del Señor una vez más con ustedes. Hoy vamos a estar meditando bajo la temática Nuestros 5 panes y 2 peces. Tiene que ver con lo que habíamos visto anteriormente sobre el episodio de David. De hecho, vamos a ir a este episodio en el cual David enfrenta a Goliat. Después lo vamos a relacionar al episodio de la alimentación de los 5.000 y lo vamos a traer a nuestras vidas, a nuestro contexto, a lo que nosotros somos y tratar de ver si sabemos, descubrimos, ya tenemos bien identificado nuestro potencial y si lo estamos usando para el Señor. Antes de meternos en la palabra, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, les quería presentar un librito que es el primero que en sí sacamos publicado hace varios años, diría yo, que vengo escribiendo algunos artículos o algunas cosas, no que me la dé de escritor, sino que me parece que lo que queda escrito a veces tiene muchas ventajas, entonces por eso he escrito varias cosas, pero tengo 4 libros ahí en el tintero para poder sacar este año. 2 ya están escritos, uno ya está escrito e impreso y el otro está por escribirse e imprimirse. Son los 4 que pensaríamos sacar este año, bueno, y si el Señor permite, hacer algunas cosas más en los años sucesivos. Este se llama Él quiere que le llamemos Padre, así que es un lindo material. Esta temática de Dios como nuestro Padre, recuerdo que cuando la elaboré por primera vez y la compartí fue allí en la iglesia de Reducto, cuando con Cristo estábamos como miembros antes de que fuéramos encomendados para venir acá a Ciudad de la Costa o como misioneros y de que el Señor nos usara aquí. Fue una temática que me acuerdo que desarrollé los días miércoles, así que esto hace más de 20 años y bueno, con el correr de los años lo he dado en varias oportunidades. Es una temática que me apasiona mucho, la he modificado, le he metido cosas, le he sacado cosas, así que ahora les presento la versión tal como está en este momento. Es muy bueno, me parece a mí, como para también invitar a otras personas. Nosotros tenemos alguna persona en la mira allí para poder invitarle y hacer este curso juntos. A veces son personas creyentes, a veces no. Es un arma que nos permite, o una herramienta que nos permite alcanzar los 2 tipos de públicos. Al creyente le hace muy bien disfrutar de Dios como Padre y sacarle filo nuevamente a esa gran realidad que tenemos de que Dios es nuestro Padre, con todo lo que eso implica. Y aquellos que no son creyentes, necesariamente los primeros capítulos pasan por lo que es la puerta de entrada al reino de Dios. Como que Dios quiere ser Padre de todos, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que hace que algunos sí seamos hijos de Dios y otros no? Entonces hace que la persona reflexione y lo lleve a un punto de inflexión, evidentemente, en el cual tiene que tomar una decisión. Nuestra oración es que la decisión sea aceptar a Cristo y que comience a disfrutar de Dios como Padre. Así que si alguno de ustedes lo quiere, es cuestión de contactarse. Tiene un costo, evidentemente, para poder cubrir la publicación, pero más allá creo que es algo bien invertido para edificación propia o sobre todo para poder bendecir a otras personas. Vamos a tener una oración y nos metemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Ayer la disfrutamos y fue muy linda, muy abundante, vimos tu mano en muchas cosas. Hoy la tenemos de nuevo disponible, no se ha agotado, sino al contrario, es un océano en el cual nos hemos zambullido y nunca vamos a llegar a la otra orilla porque es inmenso. Te damos gracias porque estamos en el océano de tu amor y podemos disfrutarlo. Gracias por esta tu palabra, por las hermosas verdades, las perlas, los diamantes que encontramos aquí, que no los tenemos para exhibirlos, los tenemos para disfrutarlos, para que vayan transformando nuestras vidas y la vayan haciendo cada vez más a semejanza del Señor Jesús, quien nos dejó un ejemplo perfecto. Gracias por cada uno de nuestros queridos hermanos en la iglesia de Reducto, gracias por esta amistad, hermandad. Señor, queremos rogarte que en cada situación en particular tú estés hablando, dirigiendo una palabra y que cada uno lleve algo con nombre y apellido propio para aplicar y disfrutar. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. En 1 Samuel capítulo 17, en el cual desde el versículo 31 dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Él había dicho que quién era este gigante, este incircunciso para andar provocando al ejército
de Dios, y entonces como nadie decía, ni siquiera decían esas cosas, se las guardaban para sí, andaban muy en temor, manifestaban el temor, pero no manifestaban en absoluto las ganas de ir y trompearlo en el nombre del Señor. Entonces, como fue el único candidato que le pudieron presentar a Saúl, de tal forma habló, con tal convicción, que convenció a la gente allí, a los generales, como para que se lo presentaran a Saúl como un candidato. Y dijo David a Saúl, así entra David en la presencia de Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Es paradójico en este pasaje que David estaba con su zurrón, estaba con su cayado, él estaba vestido de pastor. Él era un pastor en medio de un ejército, de personas que estaban vestidas para la guerra. Como habíamos visto antes, las apariencias no son las que determinan la victoria en este juego. Este es un mundo de mucha apariencia, es un mundo de mucha careta, pero las victorias verdaderas espirituales se ganan con la esencia. Y lo paradójico es que David, que era un pastor y que estaba vestido con atuendo de pastor, era el que estaba dispuesto a ir a luchar, mientras que todo el ejército que estaban vestidos para la guerra, nadie estuvo dispuesto a dar un paso hacia adelante para enfrentar a Goliat. Saúl era el hombre más alto de Israel. Dice la Escritura que del hombro para arriba era más alto que todo, como que le llevaba una cabeza al más alto de Israel. Él era el más alto y él tenía su armadura, tenía su casco de bronce, tenía su espada, y él paradójicamente tampoco fue. Si hubiera sido por altura, él era el candidato ideal, pero él tampoco fue. Entonces David se presenta con confianza. En algunas charlas anteriores que no les he dado y que he salteado, hablábamos un poco de la confianza de David, como la confianza es algo que se construye, no es una cosa que se gana de un día para el otro. David era una persona que tenía confianza en cosas que había tenido que enfrentar antes, no es alguien que se puso a escalar el Everest de primera, no es la primera montaña que él quiso escalar. Él ya había tenido ciertos triunfos, ciertas escaladas exitosas, y sobre todo tenía una confianza en el Señor. Él tenía una vivencia con el Señor y da testimonio de esto y dice, Jehová que me ha librado, Jehová estuvo conmigo en esto. No fue una quijotada independentista, una quijotada de ir a luchar contra ciertos molinos de viento gigantes inexistentes. Esto fue una cosa que Dios respaldó. Entonces David ya tenía esa confianza, ya había enfrentado a Eliab, que era su hermano mayor, que no le había dado muy para adelante, más bien le había tratado de apagar todo el entusiasmo que tenía, pero David era una persona que tenía una autoestima saludable. La autoestima saludable no deja de escuchar a las personas. La autoestima saludable escucha la opinión de todas las personas y le da la bienvenida a todas las opiniones. Ahora, también sabe discernir cuando una opinión es de Dios y una opinión no es de Dios. Entonces, David escuchó a su hermano Eliab, pero su hermano Eliab le dio con todo, le dio con un hacha por la cabeza, y David supo alejarse de esto y supo
entender que esta no era la voz de Dios. Entonces David era una persona que tenía confianza, tenía una autoestima saludable. Él no iba a estar haciendo algo para demostrar alguna cosa, para demostrarle a su hermano, para demostrar a su familia, para demostrar que no era un pastorcito así nomás. Él no estaba haciendo cosas motivado por una autoestima defectuosa de sí mismo. Él lo estaba haciendo porque tenía una sintonía con el Señor, tenía confianza, había desarrollado ciertos hábitos buenos. Y así se presenta delante de Saúl. Tenía tal confianza que había logrado convencer a las personas para que lo presentaran a Saúl. Y Saúl, que es lo que yo denomino un bombero espiritual, pero grado 5, profesional, este es el decano de la Universidad de los Desalentadores. Cuando se presenta finalmente una persona, 40 días habían pasado, donde se escuchaba un doble discurso de Goliat, en la mañana y en la tarde. 80 veces habían escuchado el discurso. 80 veces el pueblo de Israel se había hecho el indiferente, habían salido huyendo. 80 veces provocaron preocupación. El rey de Israel había ofrecido a su hija, había ofrecido eximir de impuestos a la familia del que luchara contra Goliat y lo venciera, pero nadie dio un paso al frente. Y David, que por primera vez escuchó este discurso que no sabía, llegó, no pasaron 20 minutos y ella estaba diciendo: lo volteamos en el nombre del Señor. Él no necesitaba motivación extra. Él lo único que quería hacer era enfrentar un enemigo con el poder de Dios. Y tenía esa convicción, y con esa convicción se acerca ante este bombero espiritual que era Saúl, que le dice, en vez de felicitarlo, decirle, bueno, por fin aparece alguien, no, dice, vos no vas a poder porque sos un mocoso, no sabés luchar, el otro tiene experiencia para luchar desde su juventud, tiene músculos hasta en las uñas este gigante. Pero David, frente a esto que dice Saúl, dice, no, pero déjame que te cuente de dónde vengo yo. Y le dice, no me saques todavía del juego, déjame contarte cuáles son mis cartas. Y entonces le empieza a hablar con convicción y le empieza a hablar con hechos. Ahora, David no tenía cómo demostrar que había luchado contra osos y contra leones. No tenía, pero la convicción de su voz, el fuego de su mirada, seguramente que era algo que bastaba para convencer a Saúl de que no se estaba tratando de alguien que iba a vender humo, a vender gato por liebre, a venderle un obelisco. Sobre todo porque era alguien que estaba hablando con convicción, no para pedir plata, no para pedir un favor, sino que estaba hablando con convicción, jugándose la vida. El pellejo de él era el que estaba en juego. Por eso es que también su hablar tenía gran convicción. Y a veces nos toca que estamos prendidos fuego por el Señor. Tenemos alguna cosa que Dios nos ha dado y estamos muy animados de seguir adelante con algo. Y Satanás se va a encargar de mandar algún bombero espiritual por aquí, por allá. Gente que viene con esa agua a tratar de apagar el fuego que Dios hace arder en nosotros. Pero como es una cosa del Espíritu Santo, mientras estos bomberos echan agua que no viene de Dios precisamente, no es esa agua que salta para vida eterna, mientras se echa esa agua o esa arena para tratar de apagar el fuego, el Espíritu Santo del otro lado está echando aceite y esa llama arde y arde más y más y va creciendo y es avivado el fuego del don de Dios en nosotros. Así que David habla con tal convicción que lo convence a Saúl. Lo que sí es que nunca dice en este pasaje cómo lo va a derrotar. Tampoco dice cómo luchaba contra los osos, los leones. Él dice que luchaba y le sacaba el animal aunque lo tuviera en la quijada. Y dice, y si se levantaba, lo cual da la impresión de que había luchado con más de uno, y que alguno se había ido, se había asustado y se había ido. Pero si se levantaba y si le hacía frente, entonces ahí lo agarraba y lo mataba de una. Así que David contó esto, pero nunca dijo cómo lo hacía. Así que Saúl lo vio así tan desprovisto, lo vio con su zurrón, con su cayado. Dijo, bueno, este muchacho por lo menos vamos a proveerle una buena guarnición de herramientas para que pueda ir a luchar contra el enemigo. Pienso que David no se esperaba esto, quizás lo tomó un poco de imprevisto, así que se probó la armadura. Imagínense, Saúl le llevaba una cabeza al más grande de Israel.
Imagínense en el caso de David, que sería un muchacho entre 20 y 25 años, no totalmente desarrollado, cómo le quedaría la armadura de Saúl. Y además le dio la espada y le dio su casco de bronce, y David jamás se había puesto nada de eso. No es que esté mal tenerlo, es que no era su elemento, él no luchaba así. Entonces se lo puso quizás para quedar bien, para no menospreciar. Pero la verdad es que no podía ni caminar. Entonces él se lo sacó y dijo, miren, a mí esto no me calza, no soy yo. Yo tengo que ir con lo que es mío. Y de esto vamos a hablar un poco más enfáticamente en esta mañana. Que nosotros tenemos diferentes luchas, diferentes montañas, diferentes situaciones para enfrentar. Tenemos un Dios para servir, tenemos una misión, estamos acá para poder glorificar a Dios, para poder exaltar su nombre, para poder servirlo a Él con la mayor excelencia posible. Y cada uno de nosotros hemos sido provistos por cosas que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo. Dice la carta a los Efesios, ese pasaje que muchas veces usamos tanto para hablar de que la salvación no es por obra, sino es por fe. Dice Efesios 2, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque en Cristo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que somos salvos no por obras, pero sí para buenas obras. Y en estas buenas obras Dios nos ha provisto a cada uno con algo. No provee a todos con todo y tampoco es que deja a algunos sin cosa alguna. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 12. Romanos 12, 3. Dice así, voy a darle un especial énfasis a algunas palabras. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá lo tenemos a David en estas dos cosas. En la autoestima saludable. Una autoestima saludable no piensa más de sí mismo. Nosotros generalmente a nivel secular escuchamos hablar de una alta autoestima y una baja autoestima. La Escritura solo habla de una alta autoestima. Y no tenemos tiempo para profundizar porque nos hemos salteado esta bolilla. Pero yo coincido con esto, que incluso las personas que dicen tener una baja autoestima es porque se creen que son el centro del universo, se sienten desvalidos y no es más que un orgullo disfrazado. Es una elevada, demasiado alta opinión de nosotros mismos y eso no está bien. Cada uno tiene que tener una opinión de sí mismo con cordura, dice acá. Lo cierto es que Dios a cada uno repartió de acuerdo como Él quiso. Y dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea que lo que tenemos acá en común es que todos tenemos algo que Dios nos da. Este es uno de los pasajes que habla de los dones en la Escritura y hace una descripción de algunos dones. Hay tres pasajes clásicos en cuanto a lo que son los dones espirituales. Uno está en 1 Corintios, otro está en Romanos capítulo 12 y el otro está en Efesios. Como común denominador es que Dios da dones y Dios da capacidades a todos, nos da a todos, a cada uno. Esta es la verdadera inclusión, que Dios nos incluye a todos, no hace discriminación. Ahora, en su soberanía, la medida es diferente. A algunos les da más, a otros les da menos. Yo conozco cosas que Dios me ha dado, soy consciente de esto. Y soy consciente y lo puedo decir. Ahora, no porque lo esté diciendo me creo que soy el único, mucho menos que soy el mejor. Pero soy consciente de lo que Dios me ha dado. Y cada uno de nosotros deberíamos ser conscientes de lo que Dios nos dio. Y cuáles son las cosas que tenemos en nuestro zurrón, las cosas que tenemos en nuestro contexto. David tenía una autoestima saludable de sí mismo, pensaba de sí con cordura, pero también sabía cuáles eran las cosas que tenía en su contexto y también hacía lo que dice el versículo 6, úsese, dice el Señor. Entonces, David lo que sabemos que él tenía, sabemos que él tenía una onda y sabemos que él tenía un arpa.
Y estas dos cosas que sabemos que David tenía, las usaba y las usaba bien. Y no las usaba bien porque le dio un día tocar y le salió terrible concierto. Fue una persona que pagó el precio de la perseverancia, de tener una pasión por hacer algo bien y ser apasionado por eso y tener esa pasión y permitir que la pasión lo tenga uno también. Entonces ese tiempo dedicado, esa responsabilidad, ese esfuerzo, ese enfoque hizo que él las dos cosas que tenía las desarrollara. Él no se estuvo comparando, que es una de las cosas que tiene a veces una autoestima que no es apropiada, que nos comparamos con otros. Y a veces en esa comparación solemos pensar que nosotros somos unos desgraciados porque no tenemos lo que tiene otro. Sin embargo, una autoestima saludable sabe bajar en humildad y decir, yo agradezco por lo que Dios me dio. A otro le dio 10, gloria a Dios. A mí me dio 5, gloria a Dios. Cada uno tiene lo que tiene y cada uno tiene que saber usar lo que Dios le ha dado. En este caso, David sabía usar lo que tenía y con eso fue a la guerra. Es muy tentador ver las cosas que nosotros enfrentamos y enseguida pensar que no tenemos lo suficiente y enseguida pensar que tenemos que levantar la mirada a ver dónde podemos conseguir lo que nosotros supuestamente no tenemos. Y eso lo vamos a ver a continuación en el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 6. Vamos allí, Marcos 6. Estamos ahora en Marcos capítulo 6, un pasaje muy conocido en el cual, muchas personas fueron a seguir al Señor, sus discípulos. Él los había sacado a un lugar un poco desierto para que tuvieran un tiempo más en privado, descansaron un poco, pero los encontraron, la multitud nuevamente estuvo allí con ellos. Y dice en el versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y ahí dice que encontraron 5 panes y 2 peces. Fíjense que el Señor no les dijo que fueran a comprar cosas como para darles de comer. No les dijo que empezaran a buscar más allá de donde estaban. Les dijo que les dieran de comer. Pero nuestra tentación, acá estamos nosotros, ahí están los discípulos, estamos nosotros, está la historia de la humanidad, que generalmente pensamos que para lo que tenemos que hacer somos unos desvalidos, unos desprovistos. Entonces, la tentación está en levantar la mirada y ver hacia otro lado. El pasto es más verde del otro lado de la cerca que de mi lado. Y la verdad es que cuando Dios nos pide algo, rara vez nosotros estamos desprovistos como para hacerlo. Dios no nos manda a la guerra con un escarbadiente. Dios a los discípulos les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Y una vez que esperaron y mantuvieron su unidad y su armonía y vino el Espíritu Santo, entonces salieron. Pero no salieron con nada, salieron en el poder del Espíritu de Dios y en el nombre del Señor. Y así estamos nosotros también. Tenemos cosas para hacer, tenemos un llamado, tenemos una misión de bendecir, de servir nuestra iglesia y servir nuestra comunidad. Y comenzando donde estamos, y solo Dios sabe hasta dónde puede llegar la repercusión de lo que Dios quiere hacer en y a través nuestro. Pero lo que sí sabemos es que para esta tarea ya nos ha dado cosas, nos ha dado dones, eso en primer lugar. Pero además de los dones, tenemos cosas que Dios las puso en nuestro contexto y no están ahí por casualidad, no llegaron porque sí, nada sucede porque sí. Entonces los discípulos enseguida la tentación, ir y comprar y buscar en algún lugar. ¿Cuánto alcanzaría? Alguien en otro pasaje dice, 200 denarios de pan no alcanzarían. Bueno, ya tenía una calculadora en la mente, ya había hecho todo el cálculo. Sin embargo, el Señor vuelve a dar una indicación y dice, ¿cuánto tienen? Vayan y vean. ¿Saben que he estado pensando un poquito en esto? Y a la luz de la Escritura, creo que Dios no solamente nos da cosas, sino que en nuestro contexto suele haber más de lo que necesitamos. Pienso, por ejemplo, en el caso de Gedeón.
cuando va a la batalla, y Dios les dice, son muchos ustedes. Y entonces ahí el Señor empieza a filtrar toda la gente que hay hasta que al final quedan unos 300 solamente. Eran demasiados. Y pienso en este caso, los 5 panes y 2 peces, sí, los tuvieron, no, parecía que no era nada, sin embargo sobró y todo el mundo había comido en abundancia. Pienso en los diferentes contextos en los cuales Dios nos ha provisto y en definitiva tenemos bastante más de lo que hacía falta. La Escritura dice en el libro de Proverbios, dice en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero perece por falta de entendimiento. Es en esa tierra que todos tenemos un lugar de labranza. No me refiero a lo físico, sino que me refiero a lo que nosotros tenemos en nuestra mano, lo que podemos cultivar. Todos tenemos abundancia de pan allí. El problema no está en si tenemos o no tenemos, el problema es si lo sabemos aprovechar. Por eso es que este pasaje nos confronta y nos dice, ¿cuántos tienen? ¿Cuántas cosas tienen? ¿Cuáles son nuestros 5 panes y nuestros 2 peces? Lo mismo pasó en el caso de Moisés, que Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Lo mismo vemos en el libro de Hechos una y otra vez, como en el caso de Apolos, que era una persona que tenía sus cosas, tenía sus herramientas y con ellas sirvió al Señor. Y acá tenemos a David, que era una persona que había potenciado, optimizado, maximizado las cosas que Dios le había dado, pero no para engrandecer su propio nombre. A él no le importaba su nombre. Esto lo vemos en la batalla contra Goliat. Dice, sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Lo que él quiere ponderar es el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Dios. Es lo que nosotros debemos ponderar también. Nuestra prédica no se trata de nosotros mismos, se trata del Señor. Se trata de ponderar su persona, sus obras, su amor y su poder para poder transformar y tocar donde nadie quiere tocar, o aunque quieran tocar, no pueden hacer más que tocar, no pueden transformar, pero el Señor sí. Entonces es ese nombre el cual nosotros queremos y debemos potenciar o debemos exaltar. Y para eso Dios nos ha dado cosas. Entonces tenemos que saber cuáles son esas cosas. Y al final, para terminar este tiempo de reflexión, pensemos un poquito. Hace muchísimos años, mamá tenía un libro que acá que queda entre nosotros, creo que lo tengo yo ahora porque me parece que nunca se lo devolví, que es un libro escrito por Corrie ten Boom, que fue una persona a la cual Dios usó mucho y en lo personal siento que me ha bendecido el ministerio del Señor a través de ella. Ella escribió un libro escribió varios libros, ¿no? Pero uno de ellos se llama Misión Ineludible. En ese libro ella narra de una persona y el capítulo de ese libro se llama así, Un dedo para la gloria de Dios. Ella estuvo visitando en ese entonces países que estaban atrás del muro o de la cortina del comunismo, donde confiscaban las Biblias, no se podía leer la Biblia, el cristianismo era perseguido. Entonces a ella le tocó visitar a una hermana que tenía una inmovilidad total en su cuerpo, lo único que podía mover a duras penas era el dedo meñique. Entonces esta hermana la ponían acostada en una posición que ella pudiera usar su dedo meñique, la ponía enfrente de una máquina de escribir, de aquellas máquinas de escribir viejas con las que aprendía a escribir yo, por ejemplo, y le ponían alguna hoja y esta hermana lo que hacía era, porque no se podía mover pero sí podía leer, etcétera, podía hablar, entonces lo que hacía era que iba escribiendo en esa máquina de escribir porciones de la escritura, las escribía en una hoja, ella tenía su Biblia, las escribía en una hoja y después esa hoja era distribuida entre otros hermanos, la leían, la memorizaban y la pasaban a otros. Era su forma de leer la Biblia. ¿Por qué esta hermana tenía una Biblia y no se la habían confiscado? Precisamente porque como estaba casi inválida, entonces no le revisaban la casa a ella. Y ella tenía su Biblia y entonces de su Biblia, con el dedo que tenía movilidad, entonces iba escribiendo páginas de las Escrituras que eran de bendición para las personas que vivían en esa zona. Siempre me quedó grabado eso e impactado. Un dedo para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que tengo yo? Entonces, meditemos en estas cosas y pongámonos delante del Señor. ¿Qué es lo que tengo yo? Hagamos una lista de las cosas que tenemos. Nadie es
tan miserable que no tenga algo para ofrecer, y nadie es tan pudiente que no tenga nada que otro le pueda ofrecer. Así que mi responsabilidad es saber cuáles son las cosas que tengo. Si Dios me pregunta qué es lo que tienes en tu mano, tengo que saber qué es lo que yo tengo en mi mano. Y una siguiente pregunta es, de lo que yo tengo, ¿estoy conforme en la manera que estoy sirviendo al Señor? ¿Qué tanto eso que tengo lo pongo en las manos del Señor? ¿Y qué tanto eso que tengo lo estoy perfeccionando? Si yo tengo una onda, gloria a Dios tengo una onda, pero David tenía una onda y sabía usarla, había perfeccionado su uso. No es lo mismo ofrecerle a Dios algo más o menos, muy mediocre, que ofrecerle a Dios algo que está bien pulido, bien trabajado, como para que pueda ser más efectivo, como para que pueda llegar más lejos. ¿Cuáles son nuestros 5 panes y 2 peces? No los menospreciemos. No nos comparemos con otras personas que de repente tienen 10.000 peces y 50.000 panes. Sí, gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por aquellos que tienen sus armaduras, que tienen su casco de bronce, su espada. Bien, gloria a Dios, que los usen y que den fruto. Lo que nosotros tenemos no será mejor que lo que otros tienen, pero hermanos, tampoco es peor. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y vaya si tendremos el potencial de desarrollarlo para que Dios lo use y para que sea de bendición, comenzando donde estamos y quién sabe, el Señor, hasta dónde lo puede llevar. Que el Señor les bendiga mucho. Les mandamos un gran abrazo con Cris y los chicos. Estamos todos muy bien. Esperamos que ustedes también, creciendo y fortaleciéndose en el Señor. Oramos para terminar. Padre, gracias porque no nos dejas desvalidos, no nos dejas huérfanos. Además, nos provees cosas para servirte. Ayúdanos a tenerlas bien identificadas. Ayúdanos a trabajarlas. Ayúdanos a presentártelas como herramientas útiles. Ayúdanos a usarlas como es tu mandamiento, a usarlas cada vez con mayor excelencia. Señor, ayúdanos a servir a otros, a engrandecer tu nombre y permitir que tu reino siga avanzando. Para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Muchas bendiciones.